Buenos días y buenas tardes, donde quiera estén. Les damos una cordial bienvenida a este webinar desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, hoy martes 24 de junio, en un muy caluroso día de verano aquí en Washington, D.C. Hoy vamos a tener conectados nuestros ponentes también desde México, Argentina, Ecuador, Jamaica y Costa Rica. El webinar de hoy se denomina Barómetro Global de Datos 2025, fortaleciendo los ecosistemas de datos para el bien público en América Latina y el Caribe, y lo desarrollamos en el marco de la Red Interamericana de Gobierno Digital, la Red GEALC, para sus grupos de trabajo en materia de datos, tanto el grupo regional de datos abiertos y el grupo de gobernanza de datos, a los puntos focales de gobierno, entes rectores en materia de datos, así como para el funcionariado de las instituciones públicas de la región. Gracias, muchas gracias por atender a esta cita. Quiero agradecer ciertamente a nuestros socios del BID, del Caribbean Open Institute y la Universidad of the West Indies, así como la iniciativa latinoamericana por los datos abiertos, ILDA, y por supuesto a Global Data Barometer, al Barómetro Global de Datos, todos socios con quienes venimos impulsando desde la OEA la agenda de datos en la región por más de una década ya. El objetivo de la sesión de hoy es presentar y discutir los últimos hallazgos del Barómetro Global de Datos de este 2025, con énfasis específico en América Latina y el Caribe, analizando tendencias regionales, identificando mejores prácticas y explorando vías para fortalecer los ecosistemas de datos en toda la región. Para esto tendremos tres sesiones en este webinar. En una de ellas veremos el panorama del desempeño regional a la luz de los resultados del barómetro, otra sesión acerca de los desafíos críticos de la región en materia de datos y otra acerca de las oportunidades futuras. Todo eso en una hora y media, así que por eso les pido mucha concentración también a medida vamos por todo este contenido. Dicho eso, quiero cerrar estas palabras de bienvenida resaltando la importancia de la agenda de datos para los Estados miembros en el marco de la OEA. La agenda de datos ha tenido importantes avances en la región, pero persisten los desafíos. La región cuenta con políticas de datos abiertos más claras hoy en día. Sin embargo, las políticas de gobernanza de datos son instrumentos novedosos para la administración pública en la región. Los ecosistemas de datos están fortalecidos ciertamente a nivel regional, y las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, demandan datos de calidad para su mejor uso y aprovechamiento. Todo esto en un momento de la historia de la región donde los ciudadanos demandan más y mejor desempeño de sus instituciones públicas y sus gobiernos, en un ambiente donde la confianza en las instituciones públicas y en la democracia se ha debilitado. Esperamos entonces que los resultados del Barómetro Global de Datos y la discusión que sostendremos hoy en la próxima hora y media nos dé luces para responder algunos de los cuestionamientos y, sobre todo, contribuya a identificar oportunidades para continuar construyendo un futuro de la agenda de datos fortalecido en la región. Así que, para continuar, quiero en primera instancia cederle la palabra a la directora ejecutiva de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA, Gloria Guerrero, a quien saludo y agradezco su participación. Adelante, Gloria. Muchísimas gracias, Mike, y también muchísimas gracias a OEA por el espacio y, como siempre, ser un socio clave en esta agenda, como lo mencionabas ya, después de una década, pero sobre todo también mirando hacia el futuro, ¿no? Y todo el trabajo que tenemos en colaboración con ustedes. Así que es un gusto también compartir el espacio con colegas del BID y del Open Data Institute en el Caribe, que también son sin duda otros socios regionales al lado del equipo del GDB, y nos parece que reflexionar, ¿no?, sobre el rol que los datos tienen en la agenda actual, pero también las posibilidades y las preguntas que abren a futuro es crucial. El momento en el que estamos viviendo, en el que ya nos presentarán David y Silvana, líderes del proceso del barómetro, algunos resultados para hacernos esas preguntas, pero también pensar en conjunto y en colaboración. Y sin duda, las herramientas, ¿no?, como el barómetro, tienen un papel fundamental en la construcción de una democracia digital, pero también en el fortalecimiento de las instituciones. Desde ILDA también creemos que estas herramientas proporcionan una base objetiva para poder evaluar y medir diversos aspectos que están relacionados no solo con la democracia, sino también con el acceso a nuestros derechos.
Y celebro porque en esta edición del barómetro creo que también estos resultados y este análisis nos ayudan, ¿no? Y ayudarán a tanto a sociedad civil, academia y a los reformadores en el gobierno para impulsar modelos de gobernanza más colaborativa, pero también un uso de los datos más representativo, más inclusivo y más democrático. Así que es un gusto darles la bienvenida al lado de Mike y celebro también a las personas que nos acompañan y sin duda tendremos creo que una discusión bastante positiva, rica, interesante. Así que muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Gloria y a Hilda. Ciertamente quiero continuar rápidamente por nuestra agenda y en primera instancia quiero entonces posicionar un poco esta discusión que vamos a tener conociendo mejor al Barómetro Global de Datos, estableciendo el contexto para la discusión que vamos a tener y hablar brevemente de la metodología del Barómetro Global, esta herramienta tan potente que hoy tenemos y que saludamos en poder tener hoy un espacio para la medición en materia de datos del cual nunca pensamos hace 15 años que íbamos a tener ciertamente, y hoy es una realidad y con su segunda edición. Y para eso quiero entonces darle la bienvenida a Silvana Fumega del Parámetro Global de Datos. Adelante, Silvana. Bueno, muchas gracias. Primero y principal, gracias Mike y a todo el equipo de la OEA por permitir organizar este encuentro que creo que va a ser muy valioso. A Gloria y a todo el equipo de ILDA, que es la casa del Barómetro Global de Datos, a Maurice y al Caribbean Open Institute, que ha sido también muy importante en la revisión de los datos del Caribe, al BID, que ha sido clave para poder justamente incluir países del Caribe en esta edición y obviamente el apoyo de IDRC para que sea posible. Voy a tratar de ser lo más breve en esta introducción porque sé que tenemos muchos temas de los cuales hablar en este encuentro, pero justamente para poder seguir luego con la conversación, quería darles un pantallazo general acerca de los principales elementos del barómetro, la metodología detrás. Les voy a compartir ahí delante mío una presentación como para que podamos seguir un poco acerca de los diferentes elementos que tiene el barómetro. Primero y principal, digo, y acá hago la aclaración, las slides están en inglés justamente para las personas que no están hablando en español, pero digamos yo voy a hacer tanto yo como David luego la presentación en español, pero si queda algo, if there's something please that is not clear, that you want me to clarify in English, please, we can talk about that later. Volviendo al barómetro, digamos, el objetivo principal es poder entender el estado de los ecosistemas de datos en diferentes países. Ese es nuestro objetivo y es lo que estuvimos haciendo en todo este tiempo. Pero para eso no estuvimos solos, o sea, fue clave la participación de numerosas organizaciones y personas, más de 40 investigadores, también tuvimos reviewers, partners temáticos. En ese sentido, contamos con el apoyo de los socios regionales, como mencionaba antes, tanto ILDA como el Caribbean Open Institute, pero también al DRI en África. Y a su vez, los socios temáticos que han sido claves desde el comienzo en ayudarnos a poder pensar los diferentes temas. Como se imaginarán, somos un equipo chico y no somos expertos en todos los temas que tratamos en el barómetro, entonces necesitamos el apoyo de organizaciones temáticas expertas para poder hacer las preguntas que tenemos que hacer para obtener los datos que hoy vamos a mostrar. En el sentido, desde Open Government Partnership, Transparency International, Open Contracting Partnership, Land Portal, Open Ownership y GIFT, todos han contribuido a el desarrollo de los indicadores y a la revisión de los datos desde la primera edición y nos han acompañado en esta segunda edición también. Y como mencioné antes, también fue clave el apoyo del BID para la incorporación de países del Caribe y obviamente el apoyo de IDRC para el desarrollo de todo el proyecto. Algunos números de esta segunda edición. Nos gustan los números y creemos que es divertido también un poquito mostrar de qué se trata esta edición. Básicamente tuvimos 2 años de estudio, en el sentido, digamos, todos los resultados que vean hoy van a cubrir
desde fines de agosto de 2022 a principios de septiembre de 2024. Esto es muy importante decirlo porque quizá en algunos casos algunos gobiernos o algunos países podrán decir sucedió tal hecho o lanzamos determinada iniciativa en, no sé, diciembre del 2024. Eso no va a estar reflejado en este estudio, con suerte podremos hacerlo en los futuros, pero para que quede claro, esto cubre hasta septiembre de 2024. Como mencionaba antes, los partners temáticos, socios regionales, 43 países en esta edición, entre América Latina, Caribe y África, 27 indicadores primarios, que son aquellos indicadores sobre los cuales recabamos los datos, 12 indicadores secundarios, que son los indicadores que tomamos de otras organizaciones internacionales que ya han hecho trabajo sobre diferentes temas que eran relevantes para poder entender un poquito mejor, digamos, la foto de ese país, para poder proveer un poco de contexto. 422 variables primarias y más de 30.000 puntos de datos recolectados en esta edición. Como mencionaba antes, un poco digamos, el enfoque geográfico, 22 países en África, 21 en América Latina y el Caribe, y las diferentes subregiones que hemos cubierto en esta edición. Para ir un poco más a la metodología, como mencionaba recién, la aclaración de los 2 años que se han incluido en esta edición. Trabajamos con una encuesta que, digamos, que es completada por los diferentes expertos en cada uno de los países. Tenemos un investigador o investigadora local que han sido seleccionados por los hubs regionales, ILDA y ALDRI, dependiendo del continente. Y a su vez, digamos, y ahora lo vamos a poder ver un poco más en detalle en cómo ha sido el proceso, reviewers externos y también la participación en la revisión de los datos de los partners temáticos. Todos los indicadores, los 27 que mencioné antes y que ahora vamos a ver un poco más los temas, se incluyen en 3 áreas principales que tienen que ver con governance en el sentido más tradicional de la palabra, pensado en legislación, regulación, policy, guidelines, capacidades, todo lo que está alrededor de los equipos de trabajo y del país para hacer que los datos sean disponibles. Equipos, agencias, capacidades, entrenamiento, infraestructura, todo eso también está analizado en esta edición del barómetro. Y por último, la disponibilidad de los datos en diferentes áreas temáticas con diferentes elementos particulares que son los que evaluamos dentro de cada uno de los indicadores. Como mencionaba antes, este es un poco el proceso que hemos llevado adelante desde el comienzo hasta el final, cuando cerramos los datos, que digamos hubo un entrenamiento de los investigadores e investigadoras, hubo un testeo con un indicador primero, porque digamos también queríamos que estén acostumbrados a la nueva herramienta. Hemos cambiado de herramienta para recolectar los datos desde la primera a la segunda edición, porque algo que no mencioné es que tomamos todos los aprendizajes, los aciertos y los errores de la primera edición para poder mejorar esta segunda. Y una de ellas fue la herramienta con la cual levantábamos los datos. Obviamente, luego la recolección de los datos, una primera mirada de los hubs regionales a los datos, y eso iba y venía con los investigadores e investigadoras. Luego volvía al hub, digamos, al equipo central del barómetro, y luego había un nuevo layer de review de los partners temáticos. Cuando todas estas capas de revisión y de recolección de datos se completaban, ahí podíamos cerrar los datos y es lo que ustedes van a poder ver en las páginas, porque eso debo aclarar, todos los datos que hemos recolectado, desde las calificaciones hasta las explicaciones de los investigadores e investigadoras, están disponibles en el tab, en la solapa de datos abiertos en nuestra página web. Ya casi para concluir esta primera parte de metodología, esto es lo que pueden ver básicamente como estructura y temas que hemos cubierto. Los que han visto la primera edición ya están bastante familiarizados porque, digamos, esto se mantiene a través de las ediciones. Tenemos agrupaciones de temas, las más grandes que son lo que llamamos clusters, y luego áreas de acción que son
temas más específicos de ese clúster más general. Y dentro de cada área de acción tenemos uno o más indicadores que complementan esa área de acción y ese clúster. Y dentro de cada indicador, que es la pregunta principal o el tema, digamos, lo que queremos saber de ese tema, hay subpreguntas y a su vez preguntas de soporte que nos permiten entender un poco mejor el estado de ese tema en un país particular. Como verán ahí, los clústeres que tenemos son como las fundaciones de governance, las regulaciones acerca de diferentes aspectos como protección de datos, compartir datos, infraestructura, management. Luego tenemos las competencias y ahí es donde tenemos no solo el training que tienen los funcionarios y funcionarias públicas, sino también todo lo que tiene que ver con datos abiertos, políticas e iniciativas de datos abiertos, integridad política, manejo de la tierra, información de empresas, public procurement, finanzas públicas y acceso equitativo. Con lo cual, digamos, después luego vamos a ir un poco más en detalle con David acerca de cada una de estas áreas, pero digamos hay como diferentes clústeres que agrupan el contexto de un país en particular y luego tenemos diferentes áreas temáticas sobre las cuales queremos saber cuál es el estado de los datos. Voy a dejar acá, antes Genial. de poder empezar a compartir los resultados, como para que todos tengamos un primer punto de partida y saber de qué estamos hablando cuando hablamos del barómetro global de datos. Muchas gracias, Mike. Correcto, Silvana, gracias. Y con esta bienvenida, con esta introducción y ciertamente el contexto para explorar este instrumento en detalle, gracias Silvana por la explicación de la metodología. Estamos bien posicionados para entrar a la segunda etapa de este webinar y específicamente iniciar dialogando acerca del panorama regional y los hallazgos claves del barómetro de datos. Y para eso retornamos de vuelta a Silvana y también voy a presentar a David Zamora que va a acompañar esta sesión y a Gloria Guerrero, los tres quienes van a hacer sus contribuciones a lo largo de esta primera sesión del panorama regional y hallazgos claves. Adelante. Debería haber dejado la presentación, me adelanté un poco. Simplemente voy a decir, para empezar y darle la palabra a David, que ha sido clave en el equipo tanto del barómetro como de Hilda, digo, ha jugado diferentes roles en esta edición. Y en líneas generales lo que podemos ver es que América Latina y el Caribe, si lo tomamos en su conjunto, su promedio está por encima del promedio de la edición, pero lo que vamos a ver ahora con David es un poco como cómo se desgranan esos puntajes y las disparidades o similaridades, bueno, se me están mezclando el Spanglish, en los diferentes países. David, te dejo a vos la palabra. Perfecto, gracias Silvana. Y me uno a los agradecimientos y a la extensión de los buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde puedan estar. Con más de 30,000 puntos de datos, ¿verdad? Uno puede imaginar que hay mucho que contar acerca de los resultados del barómetro. Entonces, vamos a guiarlos en un vistazo muy general. Es una fotografía que vale decir que los datos que vamos a estar mostrando, incluso las tablas y los gráficos, todo lo que vamos a visualizar a continuación, todo está disponible en el sitio web del barómetro. Entonces, ahí la invitación para que puedan interactuar con los resultados que están por ahí disponibles. Tal vez arrancamos ok, bien, entonces, los resultados se los queremos mostrar desde el punto de vista de los clusters que mencionaba Silvana antes en términos de estructura. Entonces, este primer clúster que estamos viendo, que se llama Governance Foundations o Fundamentos de Gobernanza, es un clúster que está concentrado a evaluar los elementos regulatorios y algunos elementos clave de contexto en torno a la infraestructura de datos. Como pueden observar, digamos, en los resultados que se pueden ver específico, tenemos 4 indicadores acá que estamos evaluando. Los 3 primeros indicadores
tienen que ver con los aspectos regulatorios que tenemos disponibles en nuestros países. Entonces, por ejemplo, vemos ahí Data Management, donde evaluamos la disponibilidad de modelos si están regulados los modelos, hay modelos de datos regulados, si hay algún tipo de regulación en cuanto al establecimiento de identificadores comunes para que los datos puedan hablarse entre sí, si hay regulación en torno a metadatos, alguna regulación básica en torno a la publicación, actualización de datos cuando se ponen a disposición del público en general, si hay algunos elementos de control de calidad. Todo eso son los aspectos que están evaluados en torno a data management. Por aquí el resultado que podemos ver es que en términos de subregiones vemos que Sudamérica tiene una calificación o es el punto más fuerte en este clúster en lo que respecta a las regiones. Luego tenemos Data Protection, ¿verdad? Donde estamos viendo todos los temas de protección de datos desde el punto de vista regulatorio nuevamente y son las fortalezas tanto para la zona del Caribe como para la zona de Centroamérica. Ahora, estas fortalezas que vemos ahí con estos colores verdes y rojos, básicamente son solo una identificación de lo que podemos decir que es una fortaleza y lo que podemos decir es una debilidad en términos comparativos. No que necesariamente las cosas están perfectas en estos temas, porque la calificación que van de 0 a 100 básicamente nos ilustra también las brechas que están presentes. Por ejemplo, el caso de Centroamérica, visualizar que Data Protection es el tema regulatorio con calificación más alta, pero que sigue habiendo una brecha o un camino también bastante amplio que recorrer en estos aspectos. Luego, en data sharing son todos los aspectos en cómo el gobierno comparte datos desde el punto de vista regulatorio, nuevamente. Si está regulado cómo el gobierno comparte datos entre instituciones, cómo otros sectores pueden compartir datos con el gobierno. Cuando el gobierno comparte hacia otros sectores, si hay algún tipo de regulación para identificar los pasos en cómo se hace esto, si hay asignación de responsabilidades, si hay aspectos de control de calidad en medio de estos procesos, evaluaciones de impacto, si nuevamente existe materia regulatoria alrededor de todas estas temáticas y aquí justamente estamos viendo que es donde está en términos de regulación una gran deuda, tanto, bueno, en las 3 regiones, ¿verdad? Como podemos ver ahí los puntos de color rojo y las calificaciones bajas en términos comparativos en esta temática. Y finalmente, lo que vemos como Data Infrastructure, eso es un indicador secundario. Y aquí tenemos una serie de datos que provienen de organizaciones internacionales como el World Economic Forum, la United Nations con temas de gobierno digital, ITU con temas de acceso a Internet, etcétera, que establecen también cierto contexto para esto de fundamentos de gobernanza, que en términos generales se ve unas calificaciones positivas y por ahí crecientes, pero también con camino que recorrer. Esto es un poco la fotografía desde ese punto de vista. Luego, sí, adelante, ahí tenemos luego el clúster que llamamos Critical Competencies o competencias críticas, ¿verdad? Acá el enfoque es en elementos de habilidades y prácticas para generar esas habilidades. Entonces, vean que tenemos un Action Area que recoge algunos indicadores alrededor de las habilidades o el conocimiento alrededor de los datos y luego otro grupo de indicadores alrededor de la promoción hacia el reuso de los datos. ¿Okay? Y aquí pueden ver un cierto comportamiento distinto entre las regiones con una debilidad común a lo largo de las 3 subregiones. Vemos que el tema ahí con color rojo es el indicador que es un indicador primario, es el indicador que tiene que ver con el apoyo que el gobierno hace hacia diferentes sectores para promover el uso de los datos. De forma específica con sectores o también por medio de concursos, por medio de ejercicios que promuevan el reuso de los datos, la asignación de fondos también, por ejemplo, iniciativas de ese tipo que tienden a, pues finalmente, a la generación de valor a partir de los datos. Acá vemos que las 3 regiones es el punto más débil, cruzando las 3 regiones. El caso de Sudamérica, algunos casos dentro de los países y los resultados, podemos visualizar que hay
algunas buenas prácticas y por eso es una calificación comparativa a las demás bastante superior, pero en general es el punto más débil a lo largo de las 3 regiones. Y en términos de las fortalezas, podemos ver en el Caribe, por ejemplo, una serie de programas de capacitación para funcionarios públicos alrededor de los temas de datos como la principal fortaleza. En el caso de América Central, la principal fortaleza la vemos en las políticas de datos abiertos desde el punto de vista, perdón, regulatorio. Y en el caso de Sudamérica, la principal fortaleza también la vemos desde el punto de vista de las iniciativas de los datos abiertos, ¿verdad? Desde el punto de vista de, digamos, equipos de trabajo, portales de datos, es todo lo que engloba ese tema. Ok, bien. Estas 2 áreas generales que estábamos observando son temas más transversales desde el punto de vista de la evaluación. Y luego ahora les vamos a mostrar algunos resultados más desde el punto de vista temático. Entonces, el primer tema que queremos mostrarles es el tema de integridad política. El clúster de integridad política tiene, como pueden observar, bastantes indicadores y ahí pueden ver un poco la agrupación y poder darse una idea de por dónde van los temas que se están evaluando. Todo el tema de declaraciones juradas, los temas de lobby, el financiamiento político, interoperabilidad desde el punto de vista de datos en integridad política. Y luego todo lo que son estadísticas alrededor de el derecho de acceso a la información. ¿Ok? Por acá podemos ver comportamientos similares en el tema de interoperabilidad. Vean que es la calificación más baja cruzando las 3 dimensiones en este aspecto. Acá la evaluación no es un programa, la evaluación no fue alrededor de la existencia, un programa de interoperabilidad a nivel institucional, sino más bien propiamente en los conjuntos de datos. Si una vez que una persona tiene acceso a diferentes conjuntos de datos y estos conjuntos de datos tienen identificadores comunes que permitan que uno pueda combinar un conjunto de datos con el otro, relacionarlo. Y eso es algo que básicamente no sucede o sucede de manera muy pobre, digamos, como lo podemos ver un poco con los resultados. Ok, tal vez pasamos al siguiente. Tenemos aquí todo el tema de información empresarial, ¿verdad? Acá tenemos 2 áreas de acción. Una tiene que ver con el tema de beneficiarios finales. Y vean que aquí también tenemos una debilidad compartida en las 3 subregiones, donde vemos que básicamente no tenemos datos disponibles para el público alrededor del tema de beneficiarios finales, más sin embargo sí tenemos marcos regulatorios y es esa relación que se observa donde un indicador de governance, de beneficial ownership, ¿verdad? De beneficiarios finales, aparece como principal fortaleza, señalando que sí hay marcos regulatorios que tienen algunos aspectos positivos, pero que esos datos finalmente no están disponibles para el público en general. Y el tercer indicador que aparece por ahí abajo, Company Register, ese es el registro empresarial, los datos alrededor del registro empresarial. Ok, luego tenemos el tema de compras públicas. Este fue el clúster con las calificaciones más altas en términos comparativos entre diferentes clústeres. Un comportamiento un poco similar para América Central y el Caribe y distinto para Sudamérica. Lo que observamos en el Caribe y Centroamérica es marcos regulatorios ligeramente más fuertes o más positivos que la disponibilidad de los datos finalmente de estos temas. Entonces, por ahí hay una cierta brecha entre lo que los marcos regulatorios exigen que se publique y lo que finalmente está disponible. Entonces, ahí eso se observa ahí, hay un rompimiento que se puede observar en esa relación. Y caso contrario sucede en el Suramérica, donde es muy ligero, pero donde incluso hay un poco más de datos, digamos, en relación a lo que los marcos regulatorios por ahí establecen. Bien, luego en el tema de finanzas públicas, que es este otro gran clúster que tenemos, podemos observar que en lo que es América Central
Y Suramérica, tenemos más datos también, como lo que sucedía antes, más datos que lo que establecen los marcos regulatorios. Eso por ahí positivo. Sin embargo, también apunta a fortalecer, que hay oportunidad de mejora de fortalecer los marcos regulatorios. En el caso del Caribe, pues la relación es muy similar entre la disponibilidad de los datos en materia de finanzas públicas y los marcos regulatorios. Acá lo que evaluamos es todos los datos alrededor de presupuesto y ejecución, por supuesto, ejecución presupuestaria, desde el punto de vista de datos estructurados y una serie de datos específicos en torno a estas temáticas. La siguiente, por favor. Tenemos por ahí finalmente el último clúster que queríamos mostrarles en un vistazo general. Es el tema de la tierra. Y aquí tenemos dos indicadores. Un indicador de land tenure que señala, que apunta hacia si tenemos datos disponibles de quiénes son los propietarios, las personas propietarias de la tierra o las instituciones. Y el otro indicador que apunta hacia los usos de la tierra, si está claramente identificado qué uso tiene los distintos territorios. Y bueno, por ahí vemos que en el caso del Caribe, el tema de uso es una debilidad importante. También, digamos, el tema de tenencia de la tierra es un tema por ahí para robustecer ambos indicadores con una calificación baja en América del Caribe. Caso similar un poco en América Central, ligeramente más datos alrededor del tema del uso de la tierra y un caso también por ahí similar con lo que vemos en Sudamérica. Un vistazo súper rápido y general, digamos, a lo largo de estos grandes temas, donde visualizamos un poco primero los aspectos más transversales, las fundaciones, los temas regulatorios, un poco el critical competencies, lo que estamos haciendo para generar habilidades, promover el uso de datos, y luego esta observación a lo largo de diferentes áreas temáticas que también pues va mostrando algunos comportamientos distintos entre regiones y algunas debilidades por ahí comunes que pudimos estar observando. Lo voy a dejar por acá para que Silvana continúe con la siguiente. Gracias, David, y gracias porque el timing fue perfecto. Teníamos miedo de expandirnos demasiado, pero no, básicamente digo, más allá digamos, de que cierta información sea publicada, también lo que evaluamos es que sea publicada con determinadas características y de determinada manera y que pueda ser de calidad para luego poder ser utilizada. Para cerrar esta parte y darle paso a Gloria, una de las cosas que queríamos decir es que en una de las solapas que tenemos también en nuestra página web, tenemos la comparación dentro de, digamos que es algo que nos preguntan mucho desde la primera y la segunda edición. Una advertencia que hacemos es debido a los cambios que mencioné antes, que aprendimos de muchas cosas para poder mejorar esta segunda edición, la comparación no es lineal. O sea, si ustedes ven que un país determinado tuvo 10 y ahora tiene 11, no quiere decir específicamente que ha mejorado por un punto, porque hay muchos elementos que no son exactamente iguales. Entonces, para poder sí dar una idea de si las cosas están igual, si han mejorado o empeorado, lo que hicimos fue tomar los elementos comparables e hicimos un análisis interno y lo que podemos mostrar son tendencias en los diferentes temas y países. Acá tenemos solo los países, pero si van a nuestra página web pueden ver tema por tema y país por país acerca de cuáles las tendencias. Y en líneas generales lo que vemos es que la región en su conjunto, América Latina y el Caribe, digo, si lo tomamos como un todo, ha mejorado. Luego, digo, hay que ir un poco más en profundidad a ver cuáles de esos elementos han mejorado, porque, digo, cuando abrimos cada uno de los países vamos a ver que hay elementos que posiblemente han mejorado, pero otros que no, u otros que siguen estables. En ese sentido, digamos, se puede evaluar en forma más específica. El único país que no tenemos datos es Barbados, porque fue una incorporación de esta segunda edición, así que es un nuevo país que estamos incluyendo, entonces por eso no podemos hacer una comparación con datos de la primera edición, y los círculos amarillos son que se han mantenido estables. No quiere decir que eso es bueno o es malo, quiere decir que no hubo un gran cambio, digo, por lo menos a nivel del promedio del país. Luego, si vamos al país en particular, podemos ir y ver los detalles. Para terminar, bueno,
Acá está la página web para aquellos que no la sabían, ahí pueden investigar todas las cosas que David estuvo presentando, como también la metodología y poder bajar los datos para poder hacer su propio análisis. Y en líneas generales, algunos de los puntos que quería dejar, digamos, de todo el análisis, no solo de América Latina, sino incluyendo a todos los países que hemos visto, es que en líneas generales hay algunos retrasos en la implementación de los marcos de gobernanza, en que las competencias y las habilidades, lo que llamamos critical competencies, son fundamentales a la hora de ver cómo se desempeña un país. A su vez también, digamos, hemos tenido diferentes subpreguntas dentro de todos los cuestionarios y vemos que la preparación para la adopción de herramientas de AI o AI en su conjunto sigue siendo fragmentada y poco desarrollada. Los datos abiertos se encuentran en una encrucijada, o sea, hay que tomar una decisión acerca de qué se hace con estas políticas, porque en muchos casos vemos que siguen estando en los países que ya habían avanzado en estos temas, pero el apoyo no es el mismo, con lo cual creo que ahí hay que hacer digamos, se tiene que demostrar una decisión en cada uno de los países de cómo avanzar digamos, esa inversión que se había hecho en el caso de los países que estaban mejor posicionados. Hay brechas en lo que tiene que ver con integridad política y transparencia que, digamos, debilita lo que tiene que ver con rendición de cuentas. En líneas generales, los temas de inclusión que hemos abordado en el caso de esta encuesta, vemos que en muchos casos están muy bien en papel o están bastante bien en papel, pero en muchos casos lo vemos que es simbólico, que en la implementación hay grandes fallas, y la falta de interoperabilidad, sobre todo cuando estamos pensando en datasets de integridad política, es una debilidad que atañe a todos los países en todas las regiones que hemos analizado. Voy a dejar acá para dar paso también a la visión de Hilda y de Gloria sobre estos temas. Muchísimas gracias ahí, David, Silvana. Creo que también nos da un panorama súper claro y creo que, en un momento, porque, no sé por qué, acá está, perdón, estaba buscando el botón para compartir súper breve. Creo que ya, ¿no? Sin entrar a la parte como más de los datos, que ya también ahí Silvana y David nos compartieron, lo que podemos ver y dando como una fotografía general, ¿no? Con base en estos resultados, es que tal cual, ¿no? O sea, podríamos decir que somos una región en transición, o sea, tenemos muy buenas regulaciones, hay leyes, hay marcos regulatorios, pero falta todo el tema de implementación. Y también no podemos ver estos datos también en aislado, ¿no? También tenemos que ponerlos en un panorama y en el contexto actual en el que vemos contextos sociales, políticos, económicos, con profundas desigualdades económicas, ¿no? Que también todo el tema, incluso pensando también en lo que mencionaba Silvana sobre a dónde van los datos abiertos, creo que también todavía tenemos que seguir reforzando el beneficio y las posibilidades que representan los datos abiertos como un mecanismo de desarrollo y de avance económico para nuestras sociedades en América Latina. Por otro lado, también encontramos brechas digitales, ¿no? El tema de conectividad sigue estando presente en la región y sin duda también con algunos cambios y vaivenes políticos hay presencia de fragilidad institucional que a veces pone pues sí, un poco en reto o en peligro algunas, sobre todo la continuidad de ciertas políticas o de algunas agendas. Esta es, bueno, muy similar a todo el tema de que sin duda es un gran logro y creo que hay que destacarlo, todo el tema de avance y lo que vemos en el tema de contrataciones públicas, ¿no? Y finanzas públicas se ven ahí como estos avances, pero desconectado del tema de integridad política y de competencias, también queda ahí como una brecha que llenar, ¿no? Es decir, bueno, creemos un puente para también poder potenciar y tener como mejores resultados, mejor rendición de cuentas, pero sobre todo también mostrar a la ciudadanía el valor y creo que también esto podría ayudar a construir otras narrativas respecto a los roles del Estado y también las posibilidades, ¿no? De la transparencia, la rendición de cuentas, de la comunicación constante y la publicación de esta información. Entonces, como en resumen es esto, hay buenos marcos jurídicos, tenemos el reto en el tema de esta implementación sostenida a lo largo del tiempo y también esa coordinación, ¿no? Entre como múltiples actores. Sin duda, la comunicación y la colaboración entre gobierno, sociedad civil, sector privado, academia sigue siendo algo
por lo que hay que seguir apostando, seguir reforzando esos mecanismos de participación y seguir potenciando esta como construcción de hacia dónde vamos con esta agenda de datos. Súper general, y también terminando por acá para dar espacio al siguiente bloque, y esto ya lo platicaremos más a profundidad en la siguiente intervención, es que sobre todo en la parte de desafíos, cuando vemos los datos, en la parte institucional vemos eso, ¿no? Esta brecha entre la regulación y la práctica, esta voluntad política inconstante también, ¿no? Hay momentos en los que se ha apoyado mucho la agenda de datos abiertos, otros en los que ha disminuido tal vez esa presencia por otras agendas, por otras prioridades, etcétera, y hay que también pensar cómo conectar, por ejemplo, datos abiertos e inteligencia artificial, ¿no? Que es una de las agendas hoy más presentes en muchos foros. En el tema técnico y estructural, también una fragmentación de datos y una baja interoperabilidad, poco desarrollo de competencias técnicas y formación, también por parte y para parte de servidores públicos, que hoy sin duda es ya una obligación o un must, principalmente en temas de inteligencia artificial, dialogando con datos, con gobernanza de datos, con interoperabilidad, y no solamente hablar de IA como una pequeña como burbuja que existe, sino que está sostenida en datos y cómo trabajamos mejor con datos. Y sin duda todo el tema de brechas, de acceso, pero también el tema de inclusión, ¿no? Un poco también llevar a la práctica esa letra y pensar en estrategias de inclusión que sean mucho más activas, mucho más efectivas y también que se vean más como tangibles. Así que lo dejo por acá, Mike, para poder pasar al otro bloque. Gracias. Muchas gracias, Gloria, por supuesto, a Hilda y al Barómetro Global de Datos, tanto a Silvana como a David, que nos traen esa fotografía de los resultados del 2025, ¿no? La comparativa entre la edición 1 y 2 de la región y ciertamente la lectura de lo que está sucediendo en la región frente a los avances de esta agenda y ciertamente, como lo definía Gloria Hilda, una región en transición. Ahora, creo que de los resultados de la comparativa es evidente que continuamos teniendo desafíos en la región y precisamente esa es la sesión en la que queremos entrar en esta discusión ahora para discutir acerca de cómo abordar esos desafíos regionales. Y para eso tenemos la participación tanto del Caribbean Open Institute y el apoyo que se da al Caribbean Open Institute a través de la Universidad of the West Indies, por un lado, y ciertamente con los apoyos representativos del IDRC de Canadá, y asimismo al Banco Interamericano de Desarrollo, quienes están también apoyando y han apoyado esta segunda edición del Barómetro Global de Datos para América Latina y el Caribe. Así que quisiera en primera instancia dejar esta sesión iniciada a través de Fabricio Rodríguez del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos estará precisamente hablando de las brechas de implementación o limitaciones de capacidades en materia de datos que se han observado, para luego continuar con una discusión a través de la participación del Caribbean Open Institute. Adelante, Fabricio, por favor. Muchas gracias, Mike. En realidad, antes de arrancar, yo quiero darle la palabra a Miguel, que va a empezar con nuestra presentación, si está bien para ustedes. Gracias y bienvenido, Miguel. No te había visto ahí en la lista todavía, así que bienvenido, Miguel, el coordinador del área de Gobierno Digital y Datos del Banco Interamericano de Desarrollo, un gran amigo, colega con quien venimos empujando esta agenda por muchos años. Adelante, Miguel. Cambio. Muchas gracias, Mike. Buenos días a todos. Perdón que llego just in time, como los procesos de manufactura japoneses, pero estaba saliendo de otra cosa. Y de hecho, disculpo a Arturo Muente, que seguro que conocéis muchos aquí y que seguramente era más bienvenido que Miguel Porrúa, porque es parte del clan de los datos, pero no pudo estar aquí. Pero con gusto yo me uno aquí a este club de muchos amigos, como decías tú, Mike, que te saludo afectuosamente,
y de muchos entusiastas de la causa de datos. Y además de saludarte a ti con afecto y con gratitud, porque con la OEA pues siempre trabajamos muy bien en una agenda alrededor de transformación digital muy intensa, alrededor de Red GEALC y en este tema de datos particularmente. Así que gracias, Mike, a ti y a la OEA. A Gloria, bueno, Gloria igualmente, Hilda, pues es una de esas joyas de América Latina y el Caribe, que arrancó con la causa de los datos hace bastantes años. Yo me acuerdo ahí de los primeros pasos de Hilda, cuando no había tanto entusiasmo con la IA y todo esto, pero ya había una convicción de que los datos eran importantes, ¿no? Así que felicitaciones por seguir este rumbo, Gloria. Y gracias, Silvana, por este trabajazo que estuve viendo el documento, súper importante. Ahora lo comento un poco más. Y David, ¿dónde está David Zamora? Yo no lo veo por ahí. ¿Estás por ahí, David? Manifiéstate como en la Ouija. No veo la foto, pero... Por aquí estoy, por aquí estoy. Saludos, saludos, David. Me alegro de verte. Fuerte abrazo. Bueno, y Mogis, qué bueno que incorporamos al Caribe. Yo tengo creo que 10 minutos y el importante en la charla es Fabricio, que quiero que él comente un poquito nuestra visión de los retos y tal, pero quería hacer un poco de introducción contando cosas que seguramente ya oísteis y ya sabéis, pero me parece que es importante que el BID como institución, el Banco Interamericano de Desarrollo, las reafirme y las deje claras a la audiencia que hay aquí y a la región, ¿no? Ya sabéis seguramente que nosotros vemos los datos como una herramienta fundamental en la agenda que tenemos, la agenda del BID, muchos la conocéis, la agenda institucional de promoción del crecimiento económico sostenible, de la equidad y la inclusión y de la lucha contra el cambio climático. En esa agenda institucional los datos son fundamentales. Así que nos alegra mucho apoyar una iniciativa que genere datos sobre los datos. Aquí está la cosa divertida, porque estamos poniendo datos sobre cómo están los datos y para nosotros que facilitamos y apoyamos diálogos regionales, diálogos de política y de diseño de iniciativas para mover la agenda, estos datos que se ponen hoy sobre la mesa son fundamentales. Y la perspectiva, esa perspectiva que está muy bien en la segunda revisión, donde se pone el énfasis en la accesibilidad, ¿no? En la inclusión, en asegurarnos de que son para todo el mundo y además en el uso, ¿no? Que siempre es un déficit. Vamos avanzando en la disponibilidad, en publicar y tal, pero siempre nos falta el uso. Entonces, todo ese énfasis y toda esa información alrededor de eso, fundamental, lo vemos con muy buenos ojos y con mucho entusiasmo. Por supuesto, el incorporar los países del Caribe que incorporamos en esta edición es un antes y un después, ¿no? En el barómetro global de datos era una asignatura pendiente y es excelente noticia. Gracias, Mogis, a la organización, a la Organización Caribeña de Integridad por apoyarnos. Estamos muy contentos. Y luego, pues ahora que la inteligencia artificial pues está de moda, ojalá sea pronto agenda estable más que moda, pues ¿qué voy a decir que no sepamos los que estamos aquí? Sin este trabajo, la región no va a tener el rol que quiere tener inteligencia artificial. Y ¿saben qué? Así como con la agenda digital estamos tratando de correr pues para no perder el lugar, casi para quedar en el mismo sitio, con la agenda de inteligencia artificial, los datos dicen que también estamos quedándonos un poco atrás, ¿no? En el índice global de inteligencia artificial está la región en promedio en 41, o sea, no llegamos ni a la mitad del índice en progreso y el primer país nuestro aparece por allá por la posición 40 y algo. Entonces, tenemos los déficits que ya sabéis en inteligencia artificial, pero parte de la solución arranca en esta agenda. Arranca en tener una estrategia nacional de datos que permita que estén actualizados, que estén protegidos, que estén seguros, que estén accesibles, que se utilicen, todo lo que ya sabéis. Así que del lado del banco reiterar que nuestro apoyo es firme. Nosotros mismos lanzamos un marco estratégico de inteligencia artificial, lo lanzó el presidente en Davos este febrero, que pone el énfasis en los datos como herramienta clave de trabajo y por tanto señalamos un compromiso con la región en este tema que me alegra que se manifieste hoy en el lanzamiento del barómetro global de datos. Así que
Yo, Fabricio, te paso la palabra a ti para que cuentes un poco la visión sobre los retos y arranques la conversación como GIS, y reitero la satisfacción del BID y la gratitud por estar en esta fase con el barómetro. Gracias a todos. Adelante, Fabricio. Muchas gracias, Miguel. Solo quiero confirmar si están viendo mi presentación. Confirmado. Bueno, un agradecimiento, ratifico lo que decía Miguel, en realidad desde el banco es una oportunidad tremenda haber podido ser parte de esta edición del barómetro de datos. Para nosotros es una fuente de información fundamental para poder aterrizar y hacer más eficientes las distintas herramientas que como banco tenemos para apoyar a los países. Nosotros no podemos cambiar lo que no podemos medir. Entonces, haber incluido a los países del Caribe y por primera vez tener a Barbados analizado por el barómetro de datos para nosotros es fundamental, porque el Caribe es justamente una región en donde nos hace falta información y no podíamos darnos el lujo de perder esta oportunidad de tener información actual y relevante para diseñar instrumentos adecuados para atender las problemáticas de esta subregión. Quiero arrancar esta presentación súper rápido, voy a tratar de ser muy breve porque todos han sido muy justos en el tiempo, con este vistazo general de los puntajes que han obtenido los países de América Latina y el Caribe en esta última edición. Y quería mostrarlo de esta manera porque es bastante gráfico, como en promedio el puntaje de los países analizados del Caribe se encuentra de la mitad hacia la izquierda. Lo que evidencia un menor desarrollo relativo en términos de los distintos indicadores que ya David y Silvana nos comentaban antes, y que también da muestra de que necesitamos una estrategia diferenciada para atender las problemáticas que esta subregión presenta. Y es una estrategia diferenciada que no parte necesariamente de factores idiomáticos, que podría pensarse es uno de los elementos más importantes que diferencian al Caribe del resto de América Latina, sino parte también de una estructura de gobierno, una estructura institucional que caracteriza a estos países y que precisa una estrategia diferenciada. Pero además de hacer esta relación con los puntajes que está obteniendo los distintos países analizados del Caribe en esta edición del barómetro, quiero señalar que desde quienes hacemos incidencia, desde quienes trabajamos para desarrollar las agendas de datos abiertos, no podemos asumir que el resto de la región tiene las mismas condiciones. No podemos asumir que la estrategia para Uruguay, Chile y Brasil va a ser la misma para aquellos países que se encuentran más atrás en términos de este ranking, que a pesar de ser parte de América Latina, sus realidades institucionales, sus condiciones de avance en términos de apertura de datos, en términos de usabilidad de datos, que bien lo mencionaba Miguel y Silvana, y nosotros aplaudimos el entender la agenda de datos abiertos que no empieza, que no termina con la publicación, sino que empieza con ella. El promover el uso de los datos es algo que tiene que atenderse de manera diferenciada entre distintos países de la región y también diferenciada con respecto al Caribe, y es como nosotros hemos estado trabajando. Yo he querido traer aquí unas estadísticas, unos datos que nosotros desde el banco trabajamos a través de la plataforma de OCDILAC, que da una muestra de lo que nos mostraban los resultados del barómetro. Voy a ser muy rápido en esto. Cuando hablamos de agenda digital, he señalado con círculos los países del Caribe analizados en esta edición. Nosotros vemos que hay una brecha importante. De hecho, Barbados y Bahamas son países que no cuentan con una agenda digital, mientras Belice, Jamaica y Trinidad y Tobago ya tienen una. En términos de una estrategia nacional de datos, únicamente Jamaica cuenta con una estrategia efectiva de datos, mientras que Belice y Trinidad están trabajando para generar una, y Bahamas y Barbados tienen esta como una asignatura pendiente todavía. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, esto no es una carencia exclusiva del Caribe. De hecho, solo 6 países de la región hoy por hoy cuentan con una estrategia efectiva de inteligencia artificial. Sin embargo, el abordaje para generar este instrumento que permita a los países del Caribe a beneficiarse de los resultados y los réditos que la inteligencia artificial puede tener en términos de desarrollo, sí precisa un plan de acción diferenciado, y más adelante les voy a explicar cómo lo está abordando esta temática el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en términos de autoridades de protección de datos personales, es Bahamas
y Jamaica, quienes cuentan hoy por hoy con una autoridad de protección de datos personales, pero quiero mostrarles más adelante un mapeo de cómo están las leyes de protección de datos personales en estos países. Dos indicadores más en términos de infraestructura y herramientas tecnológicas. Parto de los portales gubernamentales de datos abiertos, que es una asignatura pendiente del Caribe y que nosotros consideramos es uno de los elementos más importantes para fomentar una agenda de datos que vaya más allá del gobierno, que efectivamente permita a quienes están vinculados con esta materia aprovecharse de estos datos y generar réditos económicos y sociales desprendidos de ellos. Dentro de la plataforma gubernamental de datos abiertos, únicamente Jamaica y Trinidad y Tobago cuentan con una actualmente y los otros países están trabajando en iniciativas similares y en plataformas de interoperabilidad. Únicamente Jamaica tiene una plataforma efectivamente desplegada. Jamaica, de hecho, dentro del contexto del Caribe, se convierte en una suerte de referente dentro de la agenda de datos abiertos, a pesar de que los retos también son grandes. Esta última lámina sobre las distintas herramientas que yo les quería mostrar, da cuenta de una comparación entre las iniciativas de protección de datos, entre las leyes de protección de datos de los países de América Latina respecto a los estándares iberoamericanos. Y yo aquí quiero hacer notar algo muy importante, y es que países como Barbados, Belice, Jamaica, tienen marcos legales de protección de datos que han sido ratificados por sus parlamentos, no necesariamente implementados, que se acercan mucho a estos estándares iberoamericanos que constituyen buenas prácticas en términos de protección de datos. Esto porque fueron países que han generado estos marcos legales recientemente, junto con Ecuador y México, podríamos decir que son los países que más se acercan a estas buenas prácticas establecidas por los estándares. Pero aquí hay un reto común de toda la región, y ese reto parte por la institucionalización de estas leyes de protección de datos, por lograr la efectiva aplicación, el efectivo enforcement de lo que implican las leyes de protección de datos en nuestra región, que es una asignatura pendiente no solo del Caribe, sino de toda la región. Y como lo señalaba una de las conclusiones que nos mencionaba Silvana, ha habido un progreso generalizado en términos de América Latina y el Caribe en los distintos indicadores analizados. Sin embargo, las brechas entre una subregión y otra, entre Suramérica, Centroamérica y el Caribe, todavía son marcadas, y por eso se precisan estrategias diferenciadas para atender las problemáticas específicas de cada una de estas regiones. Súper rápido sobre AI Readiness. Como lo mencionaba Miguel, el banco tiene un framework de actuación para promover la inteligencia artificial en la región, que se basa en 3 pilares: instituciones y gobernanza, que lo que hace es trabajar en la generación de modelos institucionales que alrededor del mundo se están probando. No existen buenas prácticas, o al menos nosotros pensamos que no existen buenas prácticas, porque es una materia relativamente nueva y distintos países están probando distintas fórmulas, y en América Latina está pasando lo mismo. Y es exactamente lo que pasa también con los modelos normativos. El approach de Estados Unidos, el approach de Europa, el reciente approach de Japón o la forma en la que están haciendo los ingleses son completamente distintas en cuanto al abordaje de modelos normativos que regulen la inteligencia artificial. América Latina está un paso más atrás. En América Latina solo un país ha logrado generar un marco normativo que me atrevo a decir es bastante laxo, pero que también es el resultado de esta de esta nueva ola de generación de marcos normativos, en donde tampoco podemos afirmar hoy por hoy que existan buenas prácticas. Datos e infraestructura. Yo quiero ser muy enfático en que la agenda de datos y la agenda de datos abiertos está cambiando, y tenemos que empezar a entenderla de cara al potencial que esta agenda de datos tiene también para la inteligencia artificial, como una herramienta que permite efectivamente sacar el valor de esta agenda de datos abiertos, pero también necesitamos empezar a analizar las implicaciones de la inteligencia artificial para fortalecer la agenda de datos abiertos. Hay temas como, por ejemplo, la estructuración de datos, que están cambiando aceleradamente, en donde los datos no estructurados ahora resultan tan útiles como aquellos estructurados gracias a herramientas de inteligencia artificial, y necesitamos empezar a traducir eso en nuestras agendas de datos y en lo que promovemos a lo largo de la región. En términos de capacidad computacional, es una de las aristas
más complejas que enfrenta la región, porque no tenemos la capacidad computacional que tienen otras regiones, pero yo aquí soy bastante enfático al decir que América Latina está haciendo inteligencia artificial, que no toda la inteligencia artificial requiere grandes capacidades computacionales, sí se requiere inversiones en capacidad computacional, pero no son inversiones que se salgan de las posibilidades de los países. No toda la inteligencia artificial son modelos fundacionales. Se está haciendo inteligencia artificial en América Latina y tenemos la suerte desde el banco de apoyar muchas iniciativas en esa línea. Y por último, el peldaño de personas, que no es sino la generación de capacidades para el efectivo desarrollo, uso y despliegue de sistemas de inteligencia artificial en la región. Un dato que les quiero dejar, desde el BID actualmente estamos apoyando más de 80 proyectos activos que contemplan el uso o apoyo al uso de inteligencia artificial. Para que esto siga pasando, necesitamos fortalecer nuestras agendas de datos abiertos y de datos en general. Y contar con los recursos que nos brinda, en este caso el barómetro de datos, nos permite hacer mucho más efectivo las acciones que nosotros emprendemos a lo largo y ancho de la región para que efectivamente esto pase. Un resumen final de los desafíos que nosotros encontramos sin un enfoque diferenciado para el país. Fabricio, Sí, me pasé. te agradezco. De hecho, esa lámina que nos dejas allí para finalizar tu presentación está muy completa. Creo que nos habla precisamente de ese resumen de los desafíos que tiene la región. Y ciertamente, como decía Miguel, la buena noticia es que tenemos ahora datos sobre los datos. Y el barómetro nos brinda eso y ciertamente nos hace evidente ciertamente los caminos en que debemos trabajar más. Entonces, agradeciendo tu presentación, Gracias a ti. quisiera darle la palabra a Maurice McNaughton y en este momento vamos a cambiar a inglés, así que si necesita usar los servicios de interpretación puede ir en la parte baja de la pantalla para poder seleccionar su idioma. Pero quisiera darle la palabra a Maurice, que nos va a estar comentando precisamente, va a estar discutiendo y trayendo esa perspectiva a esta sesión sobre el abordaje de los desafíos regionales para hablarnos ciertamente del Caribe, pero también de las perspectivas de sociedad civil y ciertamente de otros actores en este proceso de apertura, uso, aprovechamiento de datos, de las necesidades de fortalecer marcos normativos, que es una de las cosas que sigue saliendo, y por supuesto de los demás aristas que los desafíos plantean en la región. Así que Maurice del Caribbean Open Institute, muchas gracias. Welcome. Thank you very much, Mike. I appreciate your confidence in me, Espanol, and the suggestion that I should go in English. So I will do so. But thanks a lot. Thanks to the OAS and all the partners, especially the Global Data Barometer for convening this dialogue, and this ongoing narrative around the findings and the insights of the GDB second edition. I mean, there's no question that GDB is such an important metric, almost a finger on the pulse of the development and the health of national and regional data ecosystems. And it is just extremely important that we continue to share and disseminate the findings and the insights and the implications for regional and national policymakers, government leaders, government agencies, and academics as well. I very much try to encourage my academic colleagues to see the GDB successive editions as a rich source for analysis. So, Mike, I think you've asked me to offer some commentary from a non-governmental vantage point. And this will specifically reflect both an academic as well as a civil society perspective. As we've seen from the presentations, the Caribbean has continued to, while there's been modest progress, generally it's been uneven around governance, capability, and availability. And in fact, we're losing ground relative to our Latin America counterparts, as we've seen from the comparative presentations done by David. I couldn't help but note, as David presented those comparative results,
the Caribbean was relatively strong in data protection mechanisms, but on the other hand, very weak in data sharing mechanisms within the governance pillar, especially as it relates to sharing data for public use. And generally, this reflects and continues to reflect a persistent institutional and cultural disposition to not make government data publicly available. It's a challenge that we continue to have, both in Jamaica and I think in the rest of the region, in a kind of hesitancy to share public data. And even in cases such as Jamaica, where we've had an open data initiatives and an open data policy and portal, in fact, for almost 10 years now, the sustainability of that, the currency of the data, leaves a lot to be desired. So again, the idea coming out of the barometer findings that there's a strong correlation between governance and data availability is an important one, but perhaps as important is the idea that the strength of that correlation is moderated by capability, by capacity, by competencies. And so I completely agree with this sentiment that there has to be an urgency about the continued investments, systematic investments in broad-based education and capacity building initiatives. And it's something that we in academia, and particularly at the Caribbean Open Institute, where we put a lot of emphasis on data literacy, is something that we just have to continue to put a lot of emphasis on, working with the public sector and the private sector and civil society in encouraging just greater capacity, greater awareness, greater appreciation of the importance of data for development. I just want to reflect on three of the key takeaways from the GDB findings, and because they resonate strongly with the Caribbean. And one I've mentioned already, the idea that data skills and competencies are essential, so that without skilled public officials, without robust institutions, even well-designed governance frameworks remain aspirational. So again, it bears repeating, we have to continue to invest in broad-based digital capacity across the board. And not just data literacy and data awareness and data skills, but the more as AI emerges as an important development tool, but also as a potential threat, investments in advanced data skills around AI, data analytics, working with geospatial data. So this has to be an ongoing effort because a well-functioning, equitable digital ecosystem requires not only data availability, but data competencies across institutions. And here we're talking about government institutions, the private sector, and the general population, civil society. So for us, the focus on capacity building has to be holistic. It has to be across the board. Everything from public awareness, cultural and attitudinal understanding of the value and importance of data, all the way up to building the specialized skills and experts in our higher education institutions and programs. And of course, ultimately cultivating our own data and AI scientists. So that was one takeaway. The second takeaway from the barometer, which is particularly resonant for the Caribbean, is the idea that AI readiness is very much a function of the maturity of our data governance mechanisms and our data governance systems. And while we're seeing AI beginning to emerge as part of national development strategies, Jamaica recently published their AI national policy strategy, and Dominican Republic is relatively well advanced in their AI sort of roadmaps. But most of our data governance frameworks still lack the maturity to support AI development. And of course, as we know, for regional solutions, AI is only going to be as good as the data that it is trained on. The GIRA, the Global Index on Responsible AI, which is I see as a companion study to the GDB, indicates that there's very significant work to be done in the region in terms of responsible AI governance. I think, Mike, the work that was done last year into earlier this year in developing and publishing
an integrated set of guidelines for data governance and AI is a quite important resource, and I think is one that we have to make every effort to make more available, or again, policymakers and decision makers more aware of that. The third takeaway, open data is at a crossroads. I think that is very true. I think that resonates very much with us here in the Caribbean. There was a time when open data was fashionable, and we had initiatives, we had open data portals. I think that active government-led open data initiatives are very much in decline. It is just not seemingly a policy imperative anymore. And even, as I said, in cases like Jamaica, where we have published open data policy and portals, the currency of that leaves a lot to be desired. So we're really falling short and at the risk of open data becoming irrelevant unless we can find a way to connect it to a larger digital transformation agenda, which of course includes artificial intelligence. Otherwise, the sustainability and impact of open data programs are threatened. So what I would say, Mike, in sort of putting a cap on these reflections, is that we have to find a way to move beyond fragmented approach. I was quite interested, Fabricio, when you put up your sort of Caribbean landscape and looking at the different sort of variations in the different countries, and asking myself the question, why do we continue to duplicate effort? Why is every country developing their own AI policy when we have an exemplar like Dominican Republic, which has a quite mature digital agenda and AI policy, which follows naturally from their data governance frameworks? There's just too much fragmentation. I think that regional cooperation is absolutely critical if we're going to effectively drive the digital agenda. I think that we have to find a way to emphasize regional approaches and the importance of regional organizations, both intra-regional organizations like the CTU, as well as multilaterals, helping with those sort of regional approaches, like the OAS, for instance. I think we just have to find a way to do that better, even if we have to, as I like to say, set aside the conventional primacy of national sovereignty in favor of more collaborative regional sovereignty. That's something that I think as a region we just have to figure out how to do better. We had earlier this year, as a last thought, we had earlier this year a very insightful set of discussions at a Digital Public Infrastructure Forum, looking at the opportunities for DPI as a sort of overall mechanism to help to drive the digital transformation agenda in the Caribbean. I think it's a really important narrative. I think our governments can relate, perhaps it seemed at that forum, more readily to their role as providers of infrastructure, national infrastructure, albeit digital public infrastructure. And perhaps, as I had a discussion with Natty at a session we had there, perhaps we now need to start reframing the open data narrative and the open data agenda as perhaps looking at data as a digital public good within a larger digital public infrastructure narrative. Maurice, I want to thank you. That can help us to move along more effectively. So thank you. Thank you, colleagues. Thank you, Mike, for the opportunity to share some thoughts. I want to thank you, Maurice, and very insightful thoughts, actually. I took good note of all of them, but definitely regional cooperation to avoid fragmentation is key, and that's what we're trying to portray through this webinar, and that's why we work closely with IDB, with ILDA, with you, the Caribbean Open Institute, and the Global Data Barometer, precisely with the support of IDRC, trying to convene actors that are working towards the same agenda. There is no need to definitely duplicate. So I appreciate that insightful thought share there. We're going to continue. So paso de vuelta al español. Maurice,
sync your Spanish. Yeah. Paso de vuelta al español y agradeciendo la participación tanto de Hilda como del Caribbean Open Institute, quiero regresar de vuelta a Hilda, quien nos va a colaborar con la siguiente sesión. Y de hecho, antes de darle la palabra a Gloria, pedirles que si tienen preguntas, nos las dejen saber en la herramienta de preguntas y respuestas, el Q&A que ven en la parte baja de la pantalla. Ya tenemos una. Tanto los speakers como nosotros estaremos respondiendo a sus preguntas, pero al final de esta sesión queremos responder a las preguntas que tengan y en integrar una conversación con ustedes que están conectados en esta sesión. Así que lo pueden ir haciendo, las pueden ir dejando para poder ir ponderándolas y evaluándolas. Pero esta siguiente sesión última del webinar que habla sobre la construcción del futuro y las vías colaborativas, habla precisamente de esta última parte que Maurice nos hablaba, ¿no? De la necesidad de fortalecer la cooperación regional para evitar la fragmentación y en particular fortaleciendo ecosistemas regionales de datos. Por esa razón quiero dar la palabra de vuelta a Gloria Guerrero de Hilda. Gloria, adelante. Gracias. Muchas gracias. Y creo que también mucho de lo que tengo acá preparado en un par de slides que quiero compartir con ustedes tiene que ver con varios de los puntos que tocaban tanto Fabricio como Maurice, ¿no? Pensando en, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? A largo plazo, cómo se ve ese panorama regional. Pero también pensando y aprovechando que les tenemos a todos por acá, poder abrir el espacio para las preguntas, comentarios, colaboraciones en cuestión también de pensarnos en alianzas que ya hemos desarrollado en los últimos años, pero también decir, bueno, ¿qué nos falta, no? ¿Hacia dónde podríamos ir? Y también nos encantará también escucharles. Bueno, pensando un poco y trataré de no ser repetitiva, pero bueno, en esta idea, ¿no? De las competencias. Sin duda, es un elemento fundamental, ¿no? Si queremos conectar agendas, pensar también hacia futuro. Y sí, tenemos tal cual, creo que tanto en América Latina como en el Caribe hay una sociedad civil activa, academia, colaboración con gobierno y están las bases ahí. Pero también tenemos que hablar de los retos que hoy enfrentamos que tiene que ver con una inversión sostenida en esta agenda. ¿No? Están las capacidades institucionales, pero también, conforme ha ido cambiando las prioridades, las agendas, vemos también que hay una falta de inversión, ¿no? En esa formación técnica, en el tema de análisis de datos, hacer ese como subrayar la importancia de hablar el uso ético de la inteligencia artificial. Y ya lo mencionaban un poco también Fabricio y Maurice, pensando en tanto el barómetro global de datos como el índice de inteligencia artificial responsable, como dos herramientas, yo siempre lo veo como las dos caras, ¿no? De la misma moneda. Y tenemos que identificar cómo se comunican estas herramientas, qué nos dicen de la región. Y sin duda, en las dos tenemos esta gran coincidencia de que la formación, de que el fortalecimiento de las capacidades es algo vital. Entonces también para eso necesitamos inversión, recursos, y creo que es importante ponerlo en la mesa porque es la única manera en la que la región también puede convertirse en punta de lanza, en la que muchas iniciativas que ya se están implementando incluso pueden escalar. Entonces creo que también esa parte es súper importante. Y para mí, creo que también acá ya ha salido, es el tema de datos abiertos, ¿no? O sea, uno, pensar en la sostenibilidad de la agenda a largo plazo, o sea, a largo, mediano plazo, como vemos una agenda que ha ido perdiendo fuerza, pero también conectado, y también ahí en la discusión que teníamos en el encuentro en el Caribe sobre infraestructura digital pública, es los datos abiertos siguen siendo, son y son el corazón cuando hablamos de bienes públicos digitales. Y creo que esto en conexión con con la agenda de inteligencia artificial, con la agenda de infraestructura digital pública, toma una especial relevancia y creo que nos toca como ecosistema hacer esa conexión, reforzar ese puente, pero también mostrar el valor y lo que trae a la mesa el ecosistema que ha trabajado durante más de una década a estas conversaciones que parecen nuevas, pero al final terminan siendo y están conectadas con mucho del trabajo de la agenda digital, de la agenda de gobierno electrónico, del proceso de digitalización que hemos vivido en la región en los últimos años. Entonces, como lo hemos visto, a veces hay temas o agendas que toman especial relevancia, pero creo que no podemos olvidar que al final son eslabones que tenemos que ir conectando y que es súper importante también hacer esos énfasis y ponerlo en la mesa y trabajarlo así.
El tema de la gobernanza de la IA, ¿no? También, como mencionaba, está escasamente integrada en las estrategias de datos. También estos marcos abordan el tema de datos, pero no específicamente para el uso, para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Y también en muy pocos países, o en estos que vemos a veces, son marcos regulatorios o propuestas de legislación, se habla de la ética algorítmica, ¿no? Que creo que también es algo fundamental ese intercambio, esa posibilidad de conectar con los derechos humanos, de evitar sesgos, de evitar mayor discriminación, riesgos. Entonces también es importante abordar también desde el lado de los datos qué significa ética algorítmica. Y sin duda todo el tema de intercambio de datos. Creo que ahí es fundamental, si bien hay ejemplos muy concretos en algunos sectores donde ya hay una agenda muy evolucionada, muy trabajada en el intercambio de datos, todo lo que podemos hablar como data sharing, más allá del solo la parte técnica de intercambiar datos entre instituciones, sino también el ecosistema habilitante que permite la legislación, la parte técnica, la voluntad política, la experimentación, y ahí también es súper importante. Nosotras, como parte del proceso más grande que hicimos con la OEA, apoyados ahí por IDRC, tenemos estudios sobre qué implica esto, que es data sharing, ¿no? Como el ecosistema que permite compartir datos en Brasil, Colombia y Uruguay, y también nos dan un panorama de los retos en específico que en estos 3 países encontramos, pero que también hay como un común denominador en la región respecto al reto técnico, al legislativo, y tal vez hay sectores como el sector financiero o el sector salud que ya tienen ejemplos concretos. Por eso también creo que hay que expandir esas experiencias, dialogar más y también generar conocimiento alrededor de estos casos. Y un ejemplo, creo que es valioso y súper relevante para la región, pensando en esa, cómo no fragmentar, ¿no? Es sin duda el proceso de creación del marco interamericano de gobernanza de datos, EIA, que trabajamos con OEA, que trabajamos con muchas organizaciones de la sociedad civil en la región, con academia, sé que también participó el sector privado a través de las cámaras, TIC, etcétera, pero son estos como lineamientos, ¿no? 12 áreas temáticas como hojas de ruta, una política modelo en el tema de gobernanza de datos, conectar esta discusión con ella, siguen siendo relevantes y esperamos también poder avanzar en la implementación, en la aprobación de este marco y en el acompañamiento desde sociedad civil de este marco interamericano, que para la región podría ser un primer gran paso de una estrategia mucho más cohesionada, mucho más alineada y sobre todo con una postura latinoamericana, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está Latinoamericana? Y creo que este marco abre esa posibilidad, así como mencionaba Fabricio, ¿no? Un poco con la postura de Estados Unidos, de China, Japón, Unión Europea, siempre es, bueno, ¿ya América Latina dónde está o cuáles son las necesidades o los contextos que está abordando? Y creo que conectar gobernanza de datos con el tema de la inteligencia artificial, el desarrollo de algoritmos, en este esquema del marco interamericano va a ser una oportunidad relevante y sin duda nos va a permitir como irnos encaminando hacia la misma ruta. Y para ir dando cierre y también para dar posibilidad a las preguntas y a los comentarios tanto de mis colegas como de los participantes, es que si vemos el camino hacia adelante es ese, ¿no? Tenemos las bases institucionales, tenemos la experiencia, tenemos una sociedad civil sumamente activa, tenemos gobiernos que están abriendo la puerta para tener estas discusiones, nos falta como ahora ponernos en acción. La parte de implementación, creo que también entender el estado de los datos y cuál es como un modelo de gobernanza más democrático, más inclusivo, es crítico en este momento, sobre todo en el momento en el que la tecnología como la IA va extremadamente rápida, en la que tenemos un sector privado que es sumamente vibrante, implementando cosas, trayendo cosas de fuera en nuestra región. Entonces también pensar, decir, bueno, el sector público, cómo se inserta en esa discusión, cómo nos insertamos también desde sociedad civil y cómo creamos un diálogo abierto, constante, proactivo, pero también positivo en cuestión de generar las soluciones que necesitamos, sin dejar a nadie fuera de esa discusión. Y por otro lado, también, ¿no? Para transformar datos abiertos en mayor justicia social y en mejores democracias, también sí son capacidades, interoperabilidad, pero también son liderazgos, ¿no? Tanto públicos como institucionales, que es importante seguir apostando por ellos y seguir trayéndolos a la mesa. Y pensando en esa colaboración sur-sur o en espacios donde decimos, bueno, ¿dónde están dándose esas discusiones? Creo que seguir trabajando en esa colaboración, estrecha colaboración
con Maurice, con el Caribbean Open Data Institute, en discusiones como en DPIs, en otras discusiones de inteligencia artificial. Es fundamental pensarnos como una sola pieza, ¿no? Es decir, tenemos realidades distintas, el barómetro ya nos explicaba Silvano, nos explicaba también Maurice las diferencias, pero también creo que hay una posibilidad enorme de seguir fortaleciéndonos, alimentando la colaboración conjunta, casos de estudio, aprendizaje cruzado, y creo que esa parte es fundamental pensando en todas las agendas que vienen para la digitalización. En el marco del Data for Development Network, que es esta red que también reúne a varios think tanks, a 14 think tanks e instituciones del sur global, tanto América Latina, Asia, África, Medio Oriente, el Caribe. También, ¿no? Tener estas plataformas de conocimiento compartido, de intercambio, de diálogo, son muy importantes si queremos también tener un posicionamiento más alineado en estos espacios globales y en estas discusiones, por ejemplo, que se están dando en el marco de el Global Digital Compact, o otros, toda la agenda de seguridad y de protección en el marco de infraestructura digital pública, o incluso en los summits globales que se dan, como el que hubo recientemente en Francia, el que se está dando hoy en Tailandia. Entonces también pensar, ¿no? Cómo desde el sur, desde nuestros contextos, desde nuestras experiencias, trabajando en conjunto, gobierno, sociedad civil, academia, podemos también ir fortaleciendo nuestro posicionamiento ahí, demandando también que se nos considere en estas discusiones, tomando y respetando nuestras necesidades y sobre todo potenciando las posibilidades de desarrollo que nos brindan hablar de datos y a infraestructura en una misma perspectiva, que también es súper importante. Así que, bueno, solo para concluir mi intervención, es esa, no solo creemos firmemente a nivel personal y desde Hilda creemos que eso, no solo un enfoque ético, transparente y participativo de la gobernanza de datos nos va a poder garantizar ese desarrollo tan prometido y sobre todo ese como uso positivo y que termine siendo un win-win de estas nuevas tecnologías y de sistemas también de datos y infraestructuras que sean más equitativas y sobre todo más inclusivas. Así que por acá dejo el espacio para que abramos a preguntas. Muchas gracias. Gracias, Gloria. De hecho, señalar que en la herramienta de preguntas y respuestas ya hay algunas preguntas y ya cayeron algunas respuestas. Y lo primero que quería hacer en este orden de ideas era señalar esas preguntas que tenemos en la herramienta, pero sobre todo porque hay reacciones, ¿no? Y ahí entonces, bueno, en primera instancia, agradecer a Indira en Honduras, quien apreciamos el trabajo que hemos hecho en materia de datos con ella también, y la pregunta de Alfredo Velasco de la misma forma, quienes las pusieron allí, pero animarles a los speakers a reaccionar, no solo, bueno, en función de que algunas personas no ingresan al Q&A, poder extrapolar esas preguntas, esas respuestas y sobre todo las reflexiones, porque creo que las dos plantean escenarios muy interesantes en virtud de lo que se ha presentado. Entonces, Silvana, tú respondiste a una específicamente, creo que era A las que muy pude ver interesante. ahí, en el Adelante. medio tuve un problema de conexión, así que ahora no las puedo volver a ver, o sea, Bien. no las veo, pero básicamente vi que había un tema con, digamos, penalizar a las organizaciones o investigadores que señalan alguna deficiencia en la disponibilidad de datos, y creo que, digamos, o por lo menos el objetivo o el deseo del barómetro global de datos es que lo que hacemos ayude un poco a que esto no ocurra, poder señalar y ayudar a que las organizaciones de sociedad civil, los investigadores, periodistas puedan hacerse de estos resultados en cada uno de los países que sea necesario, y que, digamos, les sirva como una herramienta para poder señalar las áreas de mejora o las áreas que están funcionando de la manera correcta. Y la idea es que, digamos, también los gobiernos puedan usar esto como una herramienta para mejora. En líneas generales, tratamos de no poner el acento en el ranking, sino que sirva como un instrumento de mejora, básicamente, para cada uno de los países individuales en ese sentido. No sé si quedaba alguna otra más. De vuelta, no puedo verlas, entonces no sé, no me doy cuenta si hay algo más allí.
Allí te las puse en el Ay, chat mil solo para que, gracias. para que las tengas frescas y Ah, y seguiremos con otras preguntas. en Adelante. el caso de Honduras, básicamente, digamos, he dado ahí mi correo, que en general es un proceso que estamos llevando adelante con los diferentes equipos y los diferentes gobiernos que quieran tener una presentación específica del país. Ya lo hemos hecho con diferentes gobiernos de la región. El último fue Uruguay, digo, donde hablamos un poco más en detalle de los resultados de cada uno de los países, así que con gusto, digamos, dejé ahí mi contacto para que lo podamos, digamos, ver si fuera así necesario. Y en líneas generales, nuevamente, digo, entiendo los comentarios que se han hecho en cada uno de algunos países donde es digo, un problema el uso de los datos más allá de lo que dicen digamos, los estudios, pero justamente lo que tratamos de ir con el barómetro es ir al detalle, ir al contexto para que no sea solamente la foto o digamos que las diferentes autoridades traten de tener un buen puntaje y después eso no sirva, sino digamos, ir un poquito más allá, digamos, sabemos que para los que han sido investigadores e investigadoras del barómetro, a veces lo largo que son los indicadores pueden ser un poco una pesadilla, pero justamente lo que tratamos de evitar es esto, o sea, de que en algunos casos, digamos, puede llegar a ser que gobiernos o entidades trabajan para tener un puntaje alto y no para, digamos, que los datos estén disponibles para el bien público. Y justamente al ir tan al detalle tratamos de ver un poco más allá digamos, de un número y ver si realmente esos datos están disponibles, en qué formato y, digamos, si hay un uso y si hay un apoyo general a las políticas de datos y un contexto que permita que eso suceda. Después, bueno, los casos particulares podemos charlarlos más en detalle, pero en líneas generales ese es nuestro objetivo con el estudio del barómetro. Gracias, Silvana. ¿Alguna reflexión final por parte de Gloria, Maurice, Fabricio o David? Adelante, Fabricio. Quizá algo súper rápido, pero a mí me parece muy relevante y es enfatizar el tema que mencionaba en mi presentación. Puede ser tan complejo el generar un ecosistema adecuado para que los datos abiertos pasen, que cuando se abren se siente como el punto de llegada. Y no es, ese es apenas el punto de partida. Y yo creo que tenemos una gran deuda en la región en términos del fomento del uso de los datos abiertos, en términos de generar capacidades por parte de la población para aprovechar estos datos y por parte de los gobiernos para efectivamente lograr un gobierno basado en datos. Yo creo que esa es una de las líneas críticas de trabajo para los próximos años que se ve facilitada con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, pero necesitamos ser lo suficientemente hábiles para lograr que esto pase, que los datos abiertos efectivamente se usen y reusen en los contextos nacionales. Muchas gracias, Fabricio. Reflexiones finales antes de entrar a las palabras de cierre. Gloria. Sí, creo que ahí también una cosa que me parece súper importante es parte de tal vez un poco el ritmo que ha bajado en el tema de datos abiertos, está muy conectado a esto, ¿no? Que menciona Fabricio. Creo que el uso también permite ser una herramienta de demanda de más datos, de mantener esos datos vivos y de que esa agenda de apertura siga constante, permanente ahí como en el tiempo, porque también vemos, y algunos de los datos que salen en el GDB es eso, ¿no? Muchas de las plataformas de datos abiertos están desactualizadas, o han quedado un poco en el olvido con información que está ahí que nadie usó nunca más. Entonces es eso, o sea, es como no dejemos que el dato muera en el Excel, pongamos esos datos a trabajar, los pongamos en acción, invitar también a pensar nuevas estrategias y creo que también todo el tema de narrativa alrededor de los datos abiertos y usar hoy también esta colaboración y este trabajo de todo este grupo maravilloso y brillante alrededor del GDB también nos permite volver a hacer como ese momentum de tenemos aquí la evidencia, está aquí cómo se está midiendo, volvamos a hablar de datos abiertos, usémoslo y sobre todo que se reuse esa información para poder mantener esta agenda y tener los beneficios tan prometidos, pero sobre todo resolver muchos de los retos que van a venir. Así que creo que nos toca seguir trabajando en esto y agradecer a todos y todas el espacio y también la colaboración que tenemos permanentemente en estos días. Así que un gusto compartir el espacio con ustedes, en verdad.
Muchas gracias, Gloria. Quisiera, así, si no hay ninguna otra intervención adicional. Ah, Silvana, tienes la manita Sí, levantada, ¿no? solo un comentario muy chiquito, pero digo, tomándome de lo que decía Fabricio y Gloria, como también no solo de los países, nosotros, nuestros propios datos queremos que sean utilizados y reutilizados, o sea, nosotros llegamos hasta la recolección de datos, presentarlos, analizarlos, ahora queremos que otros usen esos datos. Una de las pequeñas cosas que hacemos, nuestro granito de arena, es el desafío de visualizaciones que estamos llevando adelante, así que justamente creo que este es un gran público para pedirles que si les interesa se registren para poder enviar sus visualizaciones. Y es un pequeño granito de arena, pero seguramente va a haber muchos otros usos y que queremos conocerlos, así que si alguien está utilizando los datos, reutilizando, analizando, que nos escriban porque queremos, digamos, promocionar el trabajo que hacen con los datos que hemos recolectado. Muchas gracias, Mike, nuevamente. Muchas gracias a ti, Silvana, y a todos ustedes que han aportado a esta conversación. Quiero indicarles que las presentaciones, así como el video y el reporte, se les va a circular a ustedes y van a poder accesarlo cada uno de los participantes para poder seguir esta conversación, y ciertamente con los enlaces compartidos por cada una de las instituciones pueden ahondar en la información, pero vamos a transmitirles estos resultados. Quiero agradecerles, por supuesto, tanto a los speakers como a los participantes en esta sesión. Yo tengo mis propias reflexiones, pero no las traje precisamente porque quería aprovechar el conocimiento de todos ustedes, pero una importante que quiero dejar simplemente para que a lo mejor construyamos sobre esa es que no hablamos del tema de la importancia del financiamiento y de la cooperación internacional acerca o para la agenda de datos. Ciertamente este es el resultado y el barómetro es el resultado de un ejercicio de cooperación. em, para poder tenerlo, ¿no? Y el IDRC participa y el BID participa y hay unos esfuerzos detrás y aunamos esfuerzos todos en función de este resultado. Pero mucho de la pausa que tiene la agenda de datos tiene que ver precisamente con los movimientos de fondos de cooperación, tanto que apoyan la apertura por un lado, como por los que apoyan el uso del aprovechamiento, ¿no? Porque ese es el otro margen. Y muchas de las instancias en esta primera gran ola, que fueron más de 10 años del impulso de la agenda de datos, que vino con muchos fondos para la apertura, pero también para el uso del aprovechamiento, hoy no la estamos viendo. Y hoy lo que estamos viendo precisamente es cómo eso está impactando que organizaciones que generalmente trabajan con datos o que aspiran a trabajar con datos no lo están haciendo porque no tienen los mecanismos de financiamiento para poder hacerlo. Entonces estamos en esa disyuntiva. Creo que lo que debió generar y generó hasta cierto punto todo el tema de financiamiento para la agenda de apertura y uso de datos fue generar esas capacidades, esperando que la sostenibilidad, ¿no? pueda darse, pueda ser continuada sin necesidad de esos flujos de fondos que apoyan en todos estos procesos de uso y aprovechamiento, lo cual no es fácil. Y lo quería plantear así porque creo que es un punto de discusión que tenemos que seguir abordando en los grupos de trabajo y en este tipo de intercambios, para poder seguir encontrando la fórmula hacia dónde dirigirnos. Y dicho eso, dentro de una de las conclusiones, ya en estas palabras de cierre, creo que es plantear eso, ¿no? Maurice lo planteaba bien, ¿no? La necesidad de fortalecer la cooperación para evitar la fragmentación. Y creo que eso habla precisamente de que no sea simplemente este tipo de cooperación como la que tenemos hoy, de todas estas instituciones, de las multilaterales, también de los cooperantes, pero que se traslade también a poder pensar mucho mejor los diferentes mecanismos que puedan habilitar a los datos en lo que sería una gran segunda ola en el uso y aprovechamiento de los datos, que ya no va a ser solo los datos abiertos, pero como bien indicaba Gloria, son los grandes precursores de la agenda de datos que tenemos hoy para la región de América Latina y el Caribe. Entonces, dicho eso, los aprendizajes han sido muchos. Tengo 2 hojas de notas aquí para hablar de las conclusiones.
Pero creo que de las cosas interesantes para mencionar es la intersección que se ve sobre las diferentes agendas de datos que se han venido impulsando a través de los años, ¿no? Hablamos de los temas de datos e integridad, integridad de los datos también en estos temas, y hay una agenda de apertura de datos para prevención y combate a la corrupción que ha alimentado mucha conversación acerca de la importancia de la integridad y la calidad de los datos. Y Gloria lo traía muy bien hasta el otro lado de la ecuación, más recientemente la construcción de el marco interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial, donde tomando precisamente toda esa energía y todos los avances de una agenda de datos abiertos, logramos articular una conversación acerca de este tema de los marcos de gobernanza de datos y ahora e inteligencia artificial que está a disposición, en la que no hablamos mucho, pero agradezco a Gloria la mención a este marco de referencia, em, y seguramente nos da para amplificar otras discusiones, pero que tiene que ver mucho también con algo que David nos mostraba al principio, y era este gran déficit de interoperabilidad en la región, ¿no? Creo que era evidente, ¿no? Y tiene que ver con los datos, ¿no? Pero no solo con el conjunto de datos, sino la discusión alrededor de cómo esos datos deben interoperar precisamente entre las instituciones públicas. Y por eso tan importante hablar de gobernanza de datos hoy por hoy, y ese es un gran déficit que tenemos que seguir construyendo. Entonces sí, esperamos que este marco, estos lineamientos construidos del marco de referencia interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial logre suplir precisamente a esas expectativas, y hoy por hoy Argentina, Brasil, Chile, Colombia han trabajado hacia la definición de sus estrategias y políticas nacionales de gobernanza de datos, lo cual es un gran avance. Y en 10 años, en los próximos 10 años, cuando estemos teniendo este tipo de conversación, ya podremos seguramente, David, ver mejorías en estos indicadores de interoperabilidad, y así esperamos que así sea. Por supuesto, saludar los avances que hay en materia de compras y contrataciones, datos en temas de contratación. O sea, hay también que aplaudir, y hay áreas que lo están mostrando. Tenemos que procurar que esos datos tengan un impacto positivo, ¿no? En temas de mejorar la compra pública, pero también prevención y combate a la corrupción. Creo que es la otra parte de lo que venimos hablando precisamente, no es solo la apertura, ¿no? Ahora es cómo activar y generar valor sobre esos conjuntos de datos. Así que creo que eso es lo que quería mencionar. Y por supuesto, los invito a seguir amplificando eh, esta conversación y otras del entorno de datos en la Conferencia Regional de Datos de América Latina y el Caribe, Abre Latam, y con datos, que se celebra este 22 al 24 de julio en La Paz, Bolivia. Un espacio para los entusiastas de datos abiertos, sociedad civil y sector privado, y ciertamente para los puntos focales de gobierno abierto. Los invito a que conozcan más de este proceso, a que se integren, a que participen y vernos todos los que están aquí reunidos presencialmente allí en la actividad. Y les dejo en el chat el enlace para que conozcan más también y puedan incluso hacer su registro y vernos allí en La Paz, Bolivia, con nuestros anfitriones de AGETIC, que también están conectados a esta sesión. Y para finalizar, agradecerles a todos y cada uno de ustedes, ciertamente en nombre de la Organización de los Estados Americanos y los socios de quienes escuchamos hoy e hicieron posible este intercambio, que no es solo un intercambio técnico. Una de las cosas con las que quiero cerrar mencionando es, y por eso el agradecimiento profundo, es porque este tipo de intercambios los hacemos en función de los compromisos y mandatos que establecen los Estados miembros y que los reflejan en las en los compromisos de las cumbres de las Américas y en los mandatos que acuerdan los Estados miembros en las asambleas generales. Ahí está la agenda de datos reflejada, ahí está la agenda de gobernanza de datos e inteligencia artificial reflejadas, y ciertamente la de gobierno digital y gobierno abierto. Eso es el último mensaje que tengo para darles en este agradecimiento, y es que con la colaboración de todos ustedes apoyamos precisamente a que estas agendas y estos acuerdos políticos regionales en materia de datos que hoy existen, que son una gran ganancia de la región, hace 15 años no los teníamos,
Hace 10 años no los teníamos y hoy los tenemos. Entre todos construimos a suplir precisamente a esos grandes acuerdos que se están haciendo y que sin duda van a evolucionar y a fortalecerse en la dirección de las discusiones que tuvimos aquí y presentamos en estas conclusiones. A todos muchas gracias. Buena tarde, donde quiera estén en América Latina y el Caribe. Un abrazo en la distancia. Hasta luego.